hacia una iglesia que estaba en Asia. Prácticamente hoy ese lugar pues es ocupado por ¿cómo se llama? Por pueblos que no tienen el cristianismo. No hay mayoría cristiana ahí. Y si hay, son bien pocos y son quizás hasta perseguidos por predicar la palabra o anunciar la palabra. En cambio, antes, toda esa región se convirtió al cristianismo. Y solo me puedo imaginar lo que sería hoy tal vez un estadio de fútbol. Imagínense, por así decirlo, la cancha UDEP de San Carlos, y que toda la ciudad del tránsito se fuera a gritar ahí. Una diosa que ellos tenían era grande, y por 2 horas estuvieron gritando ahí. Pero el cristianismo entró a esa ciudad y comenzó a extenderse y a expandirse. Y como tenemos una lucha espiritual, hermanos, los cristianos de ahí fueron perseguidos. Trataron de sacarlos de ahí, a uno sacaron al apóstol Pablo de ahí, pero no se detuvo la iglesia. Así que la epístola de los Efesios, yo he puesto aquí, tiene como propósito que cada creyente pueda entusiasmarse. Todos nosotros nos entusiasmemos en estudiar la Biblia. Ayer un hermano tenía en sus manos un librito que, primera vez que yo miraba un libro con ese título, hablaba de conocer y de tener la inteligencia espiritual. Y Efesios habla acerca de eso. Nosotros podamos tener conocimiento, sabiduría espiritual. Así que la carta nos insta a nosotros a que estudiemos y podamos sacar principios que nos ayuden a vivir la vida cristiana en nuestro contexto actual, siguiendo la guianza del Espíritu Santo, para que agrademos a Dios y podamos así hacer su voluntad en esta ciudad. Dios nos ha rescatado a nosotros, hermanos, en esta ciudad. Yo quiero que puedas entender esto, que si Dios te ha llamado para que puedas conocer aún mucho más de lo que Dios tiene para ti. Y eso va a requerir de un esfuerzo. Yo admiro a los muchachos que todavía están estudiando y me recuerda pues cuando era estudiante. Y a veces yo decía, bueno, cuando comencé a leer, yo creo que el despertar en mí fue como en bachillerato, el deseo de leer. Y me dio aún cuando más me convertí al Señor. Por eso es importante leer la Biblia, hermanos. Como dijo Martín Lutero, el que lee la Biblia será más sabio que el Papa. Entonces, al leer la Biblia se te despierta el intelecto espiritual. Y es mejor tener despierto el intelecto espiritual que el intelecto natural que tal vez nosotros podamos tener. Así que yo te desafío a que puedas entusiasmarte y leer. Fíjate que estaba haciendo un cálculo y me puse a leer ahí. La epístola tiene 6 capítulos. Y el primer capítulo lo leí en 3 minutos. Pongámosle un promedio de 3 minutos por capítulo. Quiere decir que en 18 minutos tú te lees toda la carta. Si la lees así de corrido, con pausas, poniéndole los puntos y las comas, si pronunciamos correctamente las palabras,
Quizás nos tardamos 18 minutos. Si eres un poco lento o despacioso para leer, quizás te tardarías unos 20 a 25 minutos. Pero con una pronunciación, más o menos, nos tardamos eso. Así que el autor de esta carta a los Efesios, y fíjense que yo le puse como título general, ¿verdad? Epístola de los Efesios. Pero así como título general, podríamos decir un solo pueblo de Dios. Un solo pueblo de Dios. ¿Por qué se escribieron tantas cartas y por qué escribió tantas cartas el apóstol Pablo? En primer lugar, quería afirmar la fe de los creyentes. Cuando tú te conviertes a Cristo, no creas que el diablo se queda. ¡Ay! Acabo de perder uno. No. A él le da aflicción y te declara la guerra. Te declara la guerra. Por lo tanto, la epístola en el capítulo 6 nos enseña a usar las armas que debemos de tener todos los creyentes. Porque Él no va a descansar. Va a querer hacerte tropezar, que retrocedas. Y como cuando leímos la carta a los hebreos dice, nosotros no somos de aquellos que retroceden. Entonces tú no vas a retroceder. Dile que tienes a la par, tú no eres de los que retroceden. No vamos a retroceder. El cristianismo es el único que podemos comparar con el carro que no tiene retroceso. Es el único carro que no tiene retroceso. Podemos tener hasta 5 velocidades y le podemos añadir otra más si quieres, pero para atrás no hay. No hay retroceso. Tenemos que seguir, porque miren, se nos ha dado la victoria, pero el diablo lanza como una fuente de agua sucia para querernos hacer creer que todo lo que dice aquí no es cierto, que nos inventamos frasecillas y creemos esas frasecillas. En la mañana estaba leyendo un artículo que salió en un blog, decía 8 cosas que los cristianos creen y no están escritas en la Biblia. Una de esas cosas, de esas frases es: ayúdate que te ayudaré. Y Dios no ha dicho eso. Bien. Otra cosa que la gente dice: a un mismo Dios adoramos. Eso no es cierto. La Biblia no dice así. Hay un solo Dios verdadero, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Así que, hermanos, es importante que nosotros le demos atención a la lectura individual de las Sagradas Escrituras. Fíjense que yo me he estado revisando, quizás por la experiencia que yo he tenido de estos años de cristianismo que el Señor me ha permitido vivir, pero le hago más énfasis a que la gente lea la Biblia, a que la gente lea la Biblia, que se convierta y lea la Biblia. Porque cuando yo no era cristiano y comencé a querer leer la Biblia, cuando era apenas un niño, ¿qué? 9, 10 años, sentía atracción por la Biblia. Cuando ya tuve 15, entonces ya me leí los 2 primeros libros de la Biblia, que fueron Mateo y Apocalipsis. Fueron los 2 primeros libros que yo leí. Ahora, ¿tú cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Quizás no has leído toda la Biblia. Aún es más, si tienes ahí los libros apócrifos, léelos, para que después nadie te engañe. Eso es importante. Les llaman apócrifos, pero tienen algo de historia del pueblo de Israel. Fueron escritos por israelitas, pero tienen historia del pueblo de Israel. Ahora, quiero hacer mención a lo siguiente.
El autor de la epístola es Pablo. Si tú puedes, no vamos a leer toda la epístola, pero vamos a leer algunos pasajes. Quiero que leas Efesios capítulo 1. Y mantengas ahí porque alguna vez vamos a leer uno que otro pasaje de ahí mismo. Dice Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces el escritor de la epístola es ¿quién? Ajá, dile que tienes en la par para que le quede. Mira, Pablo escribió Efesios. Pablo escribió Efesios. Ahora, Efesios era una ciudad que estaba muy influenciada por los romanos y también por los griegos. Se escribió aproximadamente entre los años 61 y 63. Si tú escoges el 63 y le restas los 2215 años que tenemos actualmente, quiere decir que hace 1952 años escribió Pablo esta epístola. ¿Te puedes imaginar el tiempo que ha durado esta carta? ¿Cuántos de ustedes tienen alguna carta guardada por ahí? Que tiene bastante tiempo, ¿eh? Fíjate que hay personas que, bueno, en los Estados Unidos hacen esto, que con personas así sobresalientes, si hizo una firma en una servilleta, por decir algo, guardan esa servilleta, que más adelante tal vez esta persona se convierte mucho más famosa y hasta pueden dar dinero por esa servilleta. Mikhail Gorbachev, cuando firmó la disolución de la Unión Soviética, hubo un periodista que estuvo a la par de él, y Mikhail Gorbachev no llevaba plumón, no llevaba bolígrafo, ni pluma, ni nada, y vino el periodista muy ágilmente y con sagacidad le dice: tome, Mikhail Gorbachev, le presto mi pluma. Y vino Mikhail Gorbachev, firmó. Cuando ya Mikhail Gorbachev firmó y le entregó la pluma, el periodista le dice: ¿se puede imaginar usted, Mikhail Gorbachev, cuánto cree que me pueden dar por esta plumita más adelante si yo la pongo en subasta? La pluma que firmó Mikhail Gorbachev, la disolución de la Unión Soviética. Entonces, le dan valor. ¿Cuánto valor puede tener esta epístola para nosotros? Si esta epístola no estuviera aquí, mira, nosotros los gentiles estaríamos mudos en el conocimiento de la verdad de Dios. Esta epístola afirma aún mucho más mi creencia en Jesucristo y en que soy pueblo de Dios. Ven conmigo, pueblo de Dios. No eres guanaco. No eres ¿qué? Pipil. ¿Qué otra cosa nos dicen? No eres garrodero. Eres pueblo de Dios. Y alguien va a decir: bueno, ¿y usted en qué se ha convertido? Mira, te quiero decir una cosa. Con esto de declaración y soberanía de los pueblos, me da risa. Me da risa en el sentido de que, si bien es cierto, Dios nos ha creado como naciones, pero ya no nos veamos a nosotros como salvadoreños o salvadoreñas. Identifiquémonos con el pueblo de Dios. Eso eres. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Lo crees? Mira, lo que tú crees, eso es importante. ¿Por qué creen ustedes que los salvadoreños que van allá ya no les gusta? Yo no soy salvadoreño, yo soy americano. Somos americanos, pues, desde que estamos aquí en América somos americanos. Pero desvalorizamos también nuestra nacionalidad. Y muchos salvadoreños ya no les gusta El Salvador. Vienen aquí también por alguna nostalgia, pero no les gusta vivir aquí. Prefieren más allá. Pero no te identificas tú como pueblo de Dios. Si pudiéramos sacar nuestro Luis celestial y decir: yo soy del cielo,
Y no estoy hablando de alienígenas tampoco. No somos alienígenas. No somos alienígenas. Miren, me ha costado entender esto de alienígenas. Pero la gente que cree en alienígenas son bien monos. Son bien monos. Sí. Miren, todos los programas que ven en Discovery Channel, National Geographic, y que se ponen en History Channel, y que se ponen a investigar las pirámides y todas esas cosas, ellos dicen que tuvo que haber alguien que los manejaba desde el cielo, que venían extraterrestres y levantaban las piedras y las ponían aquí. Esos son poderes demoníacos que los hicieron. Pero quiero que entiendas que esta carta fue una carta que se hizo circular por toda Asia, y Efesios estaba en Asia, y todas esas iglesias que estaban ahí leyeron estas cartas. Ahora, ¿qué contiene Efesios? En primer lugar, explica la naturaleza de la iglesia. Eso es lo que va a explicar Efesios. ¿El qué va a explicar? Ay, bueno, por lo menos me está poniendo una atención. ¿El qué va a explicar Efesios? La naturaleza de la iglesia, lo que significa ser parte de ella y cómo usar los dones. Yo quiero que entiendas esto, porque mira, la iglesia no la forman los dirigentes, no es la curia, no son los que tienen el cuello clerical, ellos se llaman la iglesia. Entonces al resto le dicen laos, ahí viene la palabra laicos. Los laicos, ¿han oído hablar esa palabra? Ustedes no son laicos, ustedes son laos, pueblo. Laos, de ahí viene la palabra pueblos. Somos el laos de Dios, el pueblo de Dios. Y nos conformamos como iglesia cuando nos reunimos y somos el cuerpo de Cristo. Quiero que entiendas esto. ¿Qué eres tú? Somos el pueblo de Dios y reunidos somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Efesios hace énfasis en esto, que Él es la cabeza. ¿Quién es Él? Él es la cabeza, y como dice Hebreos, Él es el sumo pontífice. Nosotros tenemos sumo pontífice. Que si alguien te pregunta, ¿y quién es tu sumo pontífice? Jesús, el Rey. Y digo con convicción, Él es mi sumo pontífice, el sumo sacerdote. Y Él lo declaró: Padre, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, tenemos que creer, entender y comprender esto. Efesios nos afirma eso, así que explica todas estas cosas. Va a fortalecer la fe de los creyentes. Eso es lo que hace Efesios, fortalece la fe de los creyentes. Hace una conciencia a la lucha que se libra contra el maligno. Escúchame bien. ¿Estás atento a lo que estoy diciendo? ¿Quién es tu enemigo? Diablo. Él es tu enemigo. Él te ha declarado la guerra. ¿Por qué será que no puedo ir todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué crees? ¿Por qué será que me la sueño cuando comienzo a leer la Biblia? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que te da mucho más satisfacción el estar oyendo tal vez una música ya que oír una alabanza? Es que tiene más ritmo, hermano. Y si usted pone divino ese, me da sueño, hermano. Es una guerra. Una guerra. Dios no quiere que tú alabes a Dios. Otros sienten tal vez en su corazón que quieren cantar, pero no pueden. ¿Cuántos de ustedes se quieren arrodillar y no pueden, hermano? No salen las expresiones. Estamos en una guerra y todo se vive aquí, en tu mente. ¿Cuántos tuvieron dificultad para venir esta mañana aquí?
Así que Efesios nos ayuda a entender esta guerra. Va a enfatizar estos puntos. Yo quiero que entiendas. Una de las cosas que va a enfatizar Efesios es el propósito eterno de Dios. Dios tiene un propósito. Y Efesios lo explica muy claramente este propósito. Vuelvo a recalcar que Efesios declara que Jesús es la cabeza de la iglesia y es el centro de todas las cosas. Jesucristo es el centro de todas las cosas. En Efesios también nosotros vamos a encontrar que la salvación es por medio de la fe y la gracia. Por medio de la fe y la gracia. Miren, uno de los pilares de la iglesia evangélica es que somos salvos por la fe. Y somos salvos por la gracia. Solo la gracia, solo la fe, solo la escritura y solo Jesucristo. Esos son los 4 pilares de la iglesia cristiana evangélica. Solo la fe, solo la gracia, solo la escritura y solo Jesucristo. Esos son pilares que la iglesia evangélica tiene y que la afirman las Sagradas Escrituras. No es que nosotros la hayamos inventado, están en las Sagradas Escrituras. Así que Efesios nos ayuda a entender la gracia de Dios. Ahora, Efesios también manifiesta cómo cada creyente debe de vivir. Aunque estamos en el año 2015 y pareciera que todo esto de la tecnología, mira, abruma. Yo quiero animarlos a los que están aquí, ¿verdad? A que de alguna manera aprendamos. Ayer estaba viendo en un canal de noticias que ahora han inventado ciertos aparatos que por lo menos una persona que ha perdido un pie o ambas piernas, al ponerles unos aparatitos, camina. Personas que están en silla de ruedas, al ponerles esos aparatos adheridos a sus piernas, pueden movilizarse ya. Y con los soldados norteamericanos de la guerra del Oriente nos ha hecho que aunque ellos tienen sus piernas, les ponen esos aparatos porque su armamento es tan pesado que no logran levantarse ellos. Entonces al ponerse esos aparatos en las piernas logran llevar ese armamento que llevan. ¿Puedes imaginar un soldado con todo ese equipamiento que tiene? Tienen que andar listos. ¿Qué tal si ocupáramos todo ese armamento? Alguien me dice, hermano Israel, déme una bazooka, yo le voy a pegar una sola bazooka al diablo. Que no se trata de tener bazooka, no se trata de tener, se trata de ver las armas que vamos a ver, como milicianos que somos. Bien, ahora, también Efesios habla acerca de que debemos de estar unidos, ser unidos en la iglesia y estar unidos a Cristo. Sin Cristo nosotros nada podemos hacer. Sin Cristo tú no puedes hacer nada. Así que si quieres realmente producir fruto en tu vida, tienes que estar unido a Cristo. Yo tengo que estar unido a Cristo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y apartados de mí, tú no vas a hacer nada tampoco. Así que tú tienes que estar adherido a Cristo y Cristo en ti. Y si no estás así, yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que te afirmes, que te pongas firme en el Señor. Yo quiero que veas Efesios capítulo, no es Efesios. Quiero hablar acerca de que esta iglesia que está en Éfeso se comenzó cuando llegó el Pentecostés. En el libro de los Hechos, quiero que vean Hechos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 9 y 10. Alguien que se esté durmiendo, que me lo lea. Vaya, lo voy a leer, pero no estoy durmiendo. Muy bien, te felicito. Vale. Hechos 2, 9 y 10.
¿Por qué estamos leyendo estos dos versículos y a qué se refiere a Israel? Si tú lees desde el capítulo 2, versículo 1, es cuando los apóstoles están en el aposento alto y viene el Espíritu Santo y cae sobre los 120. Y todos comienzan a hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas. De ahí viene la palabra glosalía, o glosalias, como dicen algunos. Lenguas, idiomas. Entonces, todos estos que viven en Asia, en Ponto, en Capadocia, en Panfilia, en Frigia y África, todos ellos eran judíos. Estaban celebrando la fiesta de los 50 días. Por eso la palabra Pentecostés quiere decir 50 días. ¿Ya? ¿Entiendes? ¿Ya? Contaban 50 días y entonces al finalizar en los 50 días celebraban la fiesta de los primeros frutos. Por eso Jesús, de una manera simbólica, hizo que en el Pentecostés cayera el Espíritu Santo y todos los que vieron en esa ocasión el Evangelio y fueron tocados por el Espíritu Santo se convirtieron. ¿Cuántos se convirtieron esta vez? ¿Alguien se recuerda? 3,000. Oye, ¿hay 3,000 convertidos? Un milagro. Y aquí habían personas, quiero que vean la palabra, la región esta: Capadocia, Ponto y Asia. En estas tres se menciona donde está Efesio. Si tú ves en tu mapa, al final, en los mapas que están ahí, vean ahí, se van a dar cuenta que ahí aparece Capadocia, Asia y el Ponto. Entonces en estas regiones estaba Éfeso. Entonces fueron judíos que creyeron en esa ocasión y se fueron allá, a Éfeso. Ahora, cuando el apóstol Pablo se convierte en misionero, entonces al llegar a la sinagoga de los judíos, o al llegar a Éfeso, fue a la sinagoga de los judíos, y fue ahí que él comenzó a predicar. Y cuando él se quedó ahí, aproximadamente por 3 o 2 años, la iglesia se fortaleció. Y fue cuando hicieron el alboroto ese en Éfeso. ¿Te puedes imaginar todo lo que hace el cristianismo? Mira, yo creo que debemos devolvernos a esto. Y para ello tú y yo tenemos que estar plenamente entregados a Jesús. Porque en Éfeso había un lugar, llamaban el templo de la diosa Diana. Y hacían templecitos. ¿A cuántos de ustedes les han regalado cosas, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, de París? ¿Quiénes tienen la Torre Eiffel? ¿Cómo se llama? De Nueva York. ¿Cuántos tienen alguna ¿qué? La Estatua de la Libertad? ¿Cuántos tienen una imagen de eso? Fíjense que mis hermanos viven allá en Nueva York y ellos les mandaban así recuerdos. Creo que le mandaron una lamparita con la imagen de la Estatua de la Libertad. Luego le mandaron una cosita bien bonita de vidrio. Por dentro tenía abajo tenía una batería y había una luz, entonces brillaba. Y adentro de ese cristal había como una manzana. Y afuera, estampado, decía Nueva York. Bien, la cosita bonita, era atractiva. ¿Qué haríamos nosotros de aquí de El Salvador? Un aguacate. El Salvador del mundo. Ah, muy bien. ¿Qué otra cosa hacen? Una pupusa. Ahora, fíjate bien una cosa. Los cristianos que llegaron a Éfeso y comenzaron a predicar el Evangelio, la gente tenía por costumbre vender recuerditos de ese templo. Hacían templecitos, eran de oro. Y como todos se comenzaron a convertir, ¿quién compraba los templecitos? Nadie. Nadie compraba los templecitos. Entonces vinieron y dijeron: miren, estos cristianos nos están haciendo las quiebras. Hagamos algo nosotros. Saquémonos de aquí, porque no, después ya nadie va a venir a querernos comprar los templecitos. Por eso fue que hicieron un relajo en Éfeso. Y ellos mismos. Entonces el cristianismo, cuando influye en una ciudad, mira, ¿qué podríamos hacer los cristianos aquí en esta ciudad?
Les vuelvo a decir, ayer Salomón me dice, hermano Israel, no solo yo tenía el control ayer de la situación. Yo le dije, ¿por qué no vamos de un solo y lo enterramos a mi papá? No, vamos a dar la vueltecita, dijeron. Miren, hay costumbres aquí que tienen que cambiar. ¿Y quiénes son los que los van a cambiar? Ustedes y yo. Y eso va a ser oposición. Pero miren, Efesios, yo te animo en el nombre del Señor a que hagas un esfuerzo y la leas y en lo que vayamos explicando Dios te va a traer revelación a ti. Ahora, hay palabras claves durante toda la epístola. Una de ellas es todo se refiere a Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Una palabra que se menciona bastante varias veces ahí en la epístola es riqueza. Lugares celestiales. En otro tiempo. La palabra gracia aparece 38 veces. Poder, cuerpo, redención, andar y lucha contra potestades. Esas son palabras claves que aparecen en toda la epístola. ¿Están conmigo, hermano? No se me están comiendo. Si no me están comiendo, digan amén fuerte. Tal vez no me sale más. Se va a despertar. Bueno, veamos el contexto de Efesios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Miren, yo les hablo esto para que puedan entender la epístola, pues. Si no tenemos un contexto de lo que pasaba en Éfeso, no vamos a entender Efesios. Yo quiero que Efesios sea como la carta que nos da la pauta para decir, hermano, yo quiero ser un mejor cristiano. Yo quiero ser un mejor creyente. ¿Cuánto tiempo tienes de estar convertido? Si tienes un mes, 2 meses, mira, si lees Efesios, con solo que leyéramos Efesios, con solo que leyéramos Romanos y con solo que leyéramos Hebreos, nuestra mentalidad cambiaría totalmente y nos pondríamos firmes. Y diríamos, de aquí nadie me mueve. Yo soy cristiano. Hasta la victoria siempre. Amén. Amén. No se chicotanen por ser cristianos. No nos avergoncemos por ser cristianos. ¿Y usted qué es? Fíjese que ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo crees que decían los cristianos? Ay, ponte a pensar lo que están viviendo allá en ISI, allá en esos países islámicos. No sé si fue la semana pasada, entraron a una escuela y mataron solo a los alumnos que eran cristianos. Fue en la universidad. Miren, dándole gracias a Dios que estamos bien nosotros, aquí estamos en la Biblia, estoy sentado aquí escuchando al pastor, puedo ir a mi casa, salgo con la Biblia, ando mi teléfono y ando la Biblia, puedes ponerte una camisa, Jesucristo es Rey, nadie te dice nada. Pero donde hay oposición, ninguna cosa de estas puedes hacer. Así que, hermanos, yo creo que es tiempo de que nosotros tomemos en serio nuestro cristianismo. Porque yo quiero decirte una cosa, yo estoy aquí para animarte de lo que yo leo y el Señor me enseña a mí. Ayer, al abrir las Escrituras y leer Ezequiel 44, quiero que busques esto. Y mira el versículo
21 en adelante. Ezequiel 44, 21. ¿Lo tienes? Ninguno de los sacerdotes beberá ¿qué? Vino. Digan conmigo, vino. Ninguno de los sacerdotes beberá trenzuda. Cuando haya de entrar en el atrio interior. 22. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda del sacerdote. Y mira el versículo 23. Y enseñarán ¿a qué? A hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Por qué creen ustedes que yo leo la Biblia? Bueno, en primer lugar porque me enseña a mí, y a la misma vez tengo que venir a enseñarles a ustedes. Porque un día me va a llamar el Señor Jesús: ay, Real Urrutia, vení para acá. ¿Qué hiciste con los hermanos del tránsito? Ay, mira, Señor, fíjate que yo les enseñaba, pero uno estaba con el teléfono, otro estaban pensando en el Facebook, otro estaban pensando en la ¿qué? La chica. Oye, yo tengo la responsabilidad de enseñarles. Esto está bien, esto está mal. Y mira, aquí está diciendo que yo tengo que ser ejemplo. En esto del pastor Reyes, ha sido una sacudida para mi vida. Y uno de mis hijos me agarra y me dice: cuidadito que vos me vas a salir con eso. Oye, mis hijos me también. Estoy en la vida de Dios. Muy responsablemente pudo haber sido la infidelidad, pero mira, qué problema. Yo les aseguro que a ustedes les ha llovido también. Sus amistades les han reclamado. O también no lo han reclamado, pero de alguna manera se lo sacan. Entonces, hermanos, si nosotros que estamos aquí al frente no sabemos usar las armas que Dios nos da, ¿cómo las van a usar ustedes? Porque el pastor se ha hecho una polarizada. Las vamos a echar nosotros. Aleluya. Sí, imagínate que estaban ahí. Bebidas alcohólicas. Como la Biblia dice, oye, vino y sidra pervierten el juicio. Pervierten. Alguien puede decir: hermano, ¿podemos tomar vino? Mira, mi recomendación es: no prueben el vino. Pero la Biblia dice que se puede usar. Sí, pero aquí, sacerdotes, no. Para mí, ¿solo usted es el sacerdote? No, ustedes también. Ay, amén, por lo menos hay otros 4 sacerdotes más. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la Biblia dice: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres un sacerdocio santo. Así que, mira, los temas que trata aquí, vamos a hacer así someramente, vamos a repasar Efesios de un solo. ¿Cuántos capítulos tiene, dije? ¿Cuántos capítulos tiene? 6. Veamos el primero. ¿Qué es lo que dice el capítulo 1? Vean Efesios capítulo 1, la gracia de Dios. Vean cómo comienza Efesios. Efesios 1:3. Lean Efesios 1:3. Ajá. Cristo Jesús. Vean cómo se manifiesta la gracia de Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con qué estás bendecido? Con toda bendición espiritual.
Mira el versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En el Señor Jesús. ¿En quién tienes que poner toda tu fe? En Jesucristo. En Jesucristo tienes que poner toda tu fe. Y vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto era lo que veía Pablo, la gracia de Dios manifestada a esos ciudadanos de Éfeso. Ahora, quiero que veas en el capítulo 2 que se habla acerca de la unidad. Y esta unidad está a través de Cristo Jesús. Mira Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, ¿qué? Los gentiles. ¿Quiénes eran gentiles? Todos aquellos que no participaban del pueblo de Dios. Entonces quiere decir que nosotros somos gentiles. Pero ahora, yo quiero que entiendas esto. En Cristo Jesús, ya todos aquellos que se han convertido, ya no son ni gentiles, ni judíos, ni altos, ni bajitos, ni morenitos, ni chelitos. Todos somos uno. ¿En quién? En Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Entonces, acuérdense que ustedes eran gentiles y que estaban lejos de la República de Israel, pero ahora somos hechos cercanos en Cristo Jesús. Mira el versículo 13, de ahí mismo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿cómo? Lejos. ¿Habéis sido hechos qué? ¿Por qué, hermanos? Por la sangre de Cristo. Somos hechos cercanos por la sangre de Jesús. Y yo quiero que podamos tener esto en nuestro corazón. La sangre de Jesús me da acceso al Padre. Puedo estar cerca del Padre. Por eso los israelitas no entendieron al Señor Jesús. Cuando ellos le dijeron: ¿y quién es tu papá? Nosotros tenemos como padre a Abraham. Si ustedes conocieran a Abraham, no me querían matar. Pero como no conocen a Abraham, ustedes no son mi padre. Vean, los israelitas tenían un concepto y no conocían a Dios como Padre. Ahora tú conoces a Dios como tu papá. Amén. Podemos decir: Abba Padre. Abba Padre. Papito. ¿Cuánto tiempo tienes de no decir papá? Así literalmente a tu papá. ¿Quiénes han perdido su papá? ¿Te acuerdas cuando llegamos de papi y decía: papi, dame 5? ¿Cuántos pidieron? Bueno, antes eran 5. ¿Hoy cuánto piden? Dame mejor. No, oye, papi, dame la tarjeta de crédito. Al cuento de ustedes van a pedir así: papi, préstame la tarjeta. El concepto de papá es importante. Dios es nuestro Padre. En el capítulo 3 se habla acerca de la revelación del secreto. ¿A cuánto les gustan los secretos? Vamos a ver. No, sean sinceros. Les gusta, te cuento un secreto. Se mueren ustedes por conocer un secreto. Mira, en la Biblia habla acerca de la palabra misterio. En la Biblia es que es secreto. Tiene esa traducción. Entonces, Dios tuvo guardado este secreto para los israelitas. Por eso ellos no entendían. Cuando los gentiles se convirtieron a Cristo, ellos estaban enojados. No querían que el Dios de ellos solo fuera para ellos. Pero Dios quiere que toda la gente venga a Él. Y eso es lo más hermoso de la Biblia. Mira, quiero que leas Efesios 3:3. Que por revelación no fue declarado el misterio, como antes lo he escrito, ¿qué? Brevemente. ¿Sabes cuál es el secreto? Mira el versículo 6. Léelo. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a ver, Rubén, tu versión. Oigan la versión de Rubén. Oigan, me encanta lo que está diciendo esa versión.
Va, ponte de pie y léelo con más fuerza. Pongan atención, hermano. Yo quiero que se les quede grabado esto. Miren, este secreto es hermoso. Oigan. El vecino secreto es esto, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Ajá. Díganme algo. Amén, aleluya. Lo mismo que tenía Israel es para ti. ¿Me escuchas? ¿Me entiendes? Lo que le dijo a Abraham te lo está diciendo a ti. Esas promesas son para ti. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Te voy a dar la tierra en herencia. Y Abraham solo se picó en el pedacito de tierra. Digo pedacito porque en comparación a nuestro pueblo es casi igual a Israel. Somos un pedacito de tierra. ¿De quién es toda la tierra? De nosotros. ¿Me escuchas? Y ese secreto estaba guardado. Todas las promesas que Israel lo tenía también son para nosotros, porque hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, el llamado a su pueblo, el capítulo 4, mira, nos llama a la unidad. Efesios 4:3. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad en el vínculo de la paz. Debemos de mantener la unidad como iglesia. Somos llamados a eso. En el capítulo 5 nos habla y nos amonesta de la siguiente manera. 5:15, vean. Mirad pues, como andéis, no como necios. Hey, este está bonito. ¿Cómo dice tu versión? 5, ¿qué? 5:15. Oigan. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. ¿No vivan cómo? Neciamente. Sino con sabiduría. con sabiduría. Vivir neciamente es darle rienda suelta a todos los deseos. Eso es vivir neciamente. Comamos y bebamos que mañana moriremos, hermano. No. Hay un propósito. Hermano israelí, ¿de qué sirve de que Dios me aguante si tanta muchacha está ahí para allá? Sin problema. No vivan neciamente, hermano. Si yo no tengo pisto, yo quiero tener pisto. Si solo me dicen que lleve este pedacito de me dan $3,000. Hay que aprovechar el tiempo, hermano. Mira, ¿por qué crees que no se acabe el problema en nuestra nación? Están acostumbrados a tener y dominan el negocio del narcotráfico. Y eso aparentemente, te quiero decir una cosa. Moisés fue sabio al decir, no vivo de los deleites temporales. Prefiero lo que viene más adelante. ¿Quieren gozar los deleites eternos? Espera. Esperemos. Para finalizar, habla acerca de la obediencia y de entender y de entrenarse en la fe. Capítulo 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia... estoy leyendo Gálatas. 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos con temor y temblor. Nos llama a la obediencia y entrenarnos en la fe. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, estudiar Efesios va a ser de bendición. Amén. Yo quiero animarte a que comiences a leer la epístola. Si tienes alguna pregunta, escríbela.
Y ahí vamos a